Bueno, mi nombre es Liliana Londoño, tengo 28 años, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Primero que todo les agradezco pues que cada uno de ustedes esté aquí presente. El objetivo de este grupo focal es conocer las percepciones que ustedes tienen con respecto a un tema muy importante que se ha dado en los últimos años, que es la inmigración venezolana. Quiero aclarar que esto no es cuestión pues, de que lleguemos a un consenso o a un acuerdo como tal, sino es realmente reconocer desde esas experiencias qué estereotipos hay con respecto a estas personas. La psicología social como tal realiza este tipo de actividades para poder realizar esas intervenciones para ayudar o para transformar la realidad. Les he pedido a cada uno de ustedes presentes que estén en esta intervención, ya que ustedes todos son mayores de edad, son personas que no tienen ningún problema cognitivo, ya tienen un nivel de escolaridad apto y por eso se realizaron preguntas pues claras. En caso de no entender las preguntas, pues de todas maneras pueden preguntarme a mí, yo con mucho gusto les voy a responder. Se trata es más que todo hacer un debate entre ustedes. Entonces pues yo voy a estar acá, no voy a participar como tal del debate, sino que voy a simplemente generar, como les dije anteriormente, más preguntas. Bueno, las reglas como tal del grupo focal es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Todas las opiniones son válidas, no importa qué tan, digamos, fuera de lugar pueden pensar que sean, y no hay que llegar al consenso como les había dicho. Cada uno puede expresar su propia opinión, aunque no coincida con las demás. ¿Ok? Entonces, quiero saber si están de acuerdo con todo lo que les digo. Bueno. Quiero dar un pequeño no sé, de pronto ustedes pueden que sepan qué son los estereotipos, otros no los tengan como muy claro, y es que los estereotipos se encargan de hacer generalizaciones acerca de un grupo determinado. Entonces les voy a dar un ejemplo, es por lo menos cuando tú dices con respecto a las mujeres, es que todas las mujeres son tiernas, o es que todos los indígenas o los aborígenes son salvajes. Esos son estereotipos que se han formado en la sociedad, que incluso han podido afectar a estas personas, ¿sí? Así sea de manera positiva o negativa. ¿Okay? Entonces voy a dar la primera pregunta. Ya ustedes, para hacerlo un poco más, pues alzan la mano, hablan. Si una persona no está de acuerdo, alza la mano y dices, no, pero también, o esto me ha pasado. O sea, acá todo como muy, no importa si se quieren demorar, pues la idea es que expresemos todo lo que se nos venga a la cabeza. Bueno, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza al escuchar las palabras inmigración venezolana? Extranjeros. Personas con otra cultura, un nivel de educación bajo. Pues yo, a mí cuando me nombran venezolanos, me indicen. ¿Has tenido que ver? Pues es demasiado. Muchas mujeres embarazadas y niños en los semáforos. No, horrible. No estoy de acuerdo. Un nivel cultural muy bajo. O sea, yo digo que de 100 personas, el 90% vienen con una cultura, con un nivel de educación muy bajo, gente con muy pocos recursos, no vienen a progresar, la mayoría, a tener hijos, a pedir. En la parte laboral, unos son muy trabajadores, pero en otras ocasiones trabajan, pero donde ven papaya roja. Entonces hay un mal concepto del venezolano como tal. O sea, no tiene la imagen de ellos no es buena. Pueden haber muy buenos, pero son muy pocos. Y trabajan, pero trabajan a medias, o roban, o delinquen. Entonces, ya el colombiano como tal, lo ve como gente que peca, pero como gente indeseable. ¿Alguien más que de pronto
decir, digamos, porque obviamente, digamos, uno siempre, el fenómeno de la inmigración ha afectado pues a muchas personas, incluso los colombianos antes también, pero cuando hablo ese pedazo de inmigración venezolana como tal, ya es propiamente de esas personas que se vinieron para acá. Entonces no es lo mismo un inmigrante para nosotros argentino que un inmigrante venezolano. Entonces ahí es donde ya estamos viendo, digamos, todo lo que piensan ustedes de esa situación, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es su opinión referente a la llegada? O sea, ya es como, ¿qué opinan ustedes con respecto a que haya ese desplazamiento masivo que ha llegado hasta acá a Colombia de esas personas venezolanas a nuestro país? O sea, ¿qué opinan de eso? Tengamos un ejemplo pues para que de pronto se informe un poquito más lo que es el gobierno, lo que son los empleos, lo que son, o sea, todo eso. Yo pienso que es sumarle a la pobreza, en muchas ocasiones sumarle a la pobreza, porque hay mucha necesidad en Colombia, en muchos pueblos sin oportunidades, y a esta gente llega a sumarle a eso, o sea, a gente sin recursos, sin educación y pidiendo también derechos, y el gobierno pues los pocos recursos que tenemos acá los aportan allá, entonces menos para los que realmente necesitan aquí en nuestro país, es lo que yo voy a decir. Creo que le han dado más beneficios a ellos que al propio colombiano, ¿no? Porque le están dando también como un aporte que le dan mensual, es un auxilio que se lo merecen, que por tener hijos ellos, y si ustedes si tienen 10, ustedes le dan 10 por los niños, y entonces al colombiano no le aportan a la salud, a la educación, pero a ellos sí les están dando. O sea, están quitando como mucho beneficio a los colombianos. Por ejemplo, usted va a un hospital y en una cama que puede ocupar un colombiano está un venezolano, ¿no? Sin ser pues discriminado. Ajá. No, yo también estoy de acuerdo, pero yo viví un tiempo en Venezuela, conozco cómo es el venezolano y lamentablemente los gobiernos que ellos tuvieron durante ese tiempo antes de Chávez les daban lo que nosotros le estamos dando a ellos acá, beneficios, a cosillas de tener hijos. Ellos se acostumbraron a eso, y donde vayan, ellos obviamente, nuestro país se los dio como se los dieron algún tiempo en Venezuela, pero hay otros países como Ecuador, Perú, de ahí para abajo de Sudamérica, que no se los dan. Entonces la mayoría se devuelve otra vez para nuestro país porque aquí lo consiguen. Entonces estoy de acuerdo con lo que dicen ellas, también es lo mismo, porque ellos se acostumbraron a vivir así. Ahí me surge como una pregunta, es ¿por qué creen que en Colombia sí y en otras partes no? O sea, ¿qué está pasando aquí en Colombia para que den esos beneficios a esos venezolanos, a los venezolanos? Porque la mayoría trabajan, y qué pecado decirlo, pero trabajan por comida. Ya, o sea, no devengan un salario como lo hacemos cada uno de nosotros, que eso al gobierno le cuesta plata, le cuesta dinero, le cuesta servicios, les cuesta EPS, les cuesta subsidios. En cambio, cuando viene un extranjero como Venezuela o como ellos, venezolanos, les dan a ellos ese recurso, ese beneficio, sin necesidad de un salario mínimo, trabajan por lo que les den. O sea, un venezolano sale a trabajar, a pegar ladrillo, y si le pagan el día 10.000 pesos, listo, me lo gané. Ya. Obviamente la moneda de acá para ellos es plata, pero yo siento, no estoy muy informada, de que el gobierno de algo de beneficia, porque por ahí, no sé si es rum o estoy equivocada, ellos reciben también un beneficio por tener extranjeros acá. Ayudas de ciertos países para que ellos acojan los venezolanos acá. Entonces ellos se lucran, ¿sí? Obviamente afectando al pueblo colombiano, pero pienso que eso es lo que puede también estar pasando, no sé si estoy equivocado. ¿Alguno de ustedes tiene experiencias, o sea, mencionando por lo menos una experiencia buena con un inmigrante y una experiencia de pronto no tan buena, negativa, de pronto? Sí, yo tuve una. Yo aquí tuve un muchacho muy trabajador, yo trabajo las 24/7, sin pero, él me hizo a mí un trabajo aquí en la casa,
para que cumplió, él fue el que nos hizo la cocina, hizo y tiene muchas agendas, agenda mucho porque lo busca, trabaja a buen precio y trabaja muy bien, pero mi yerno tuvo unos venezolanos que le dio trabajo y apenas estudió lo robaron, ¿sí? Les tocó sacarlos corriendo porque lo robaron, ¿sí? Empezaron bien, pero si dieron papaye, entonces mire, uno muy bueno, de eso eran como 6 y todos le hicieron daño a él. Esa es la experiencia buena y la experiencia mala que tengo. La experiencia buena, yo tengo familiares que son venezolanos, tengo primos que son nacidos allá en Venezuela, criados en Venezuela, estudiados en Venezuela, cada uno es un profesional y cuando ellos llegaron acá a Colombia aportaron el conocimiento de su estudio que tuvieron en Venezuela a las empresas donde estuvieron y por cosas del destino tuvieron que emigrar otra vez, pero hacia los Estados Unidos. Ya porque pues aquí ya no encontraban cómo explotar todo lo que ellos habían estudiado. La mala, pues estuve en un sitio de obras civiles, en una construcción, y el 70% eran venezolanos, de los cuales todos los días había que echarlos, por robo, porque no cumplían, porque iban a sentarse, porque iban solamente a que los vieran, entonces todos los días sacaban 20 y entraban 30. Entonces de pronto es la experiencia un poco maluca con ellos. ¿Alguien más de pronto tiene experiencias? Igual la experiencia puede ser no propiamente que lo conozcas, sino que ves la situación. Aclaro ahí, por ejemplo, el caso de Álvaro con los familiares de él, ellos son colombo-venezolanos. O sea, y son criados en Venezuela, pero con la cultura de nosotros, porque la mamá de ellos es colombiana. Pero si tú ves venezolanos, ellos, la cultura es muy diferente. Incluso aquí hubo otro señor que trabajó en el maestro, ¿no? Que a veces el señor tenía allá un buen cargo, ganaba bien y gente estudiada, pero yo no sé si ellos la mentalidad de pobreza, o sea, a ellos les gusta vivir en pobreza, no proyectan, no como uno como que visiona, ¿no? Ellos no, ellos son conformistas. Es lo que yo percibo de esa cultura. Bueno, con respecto a los estereotipos que ustedes, porque eso es lo que me están comentando, es como los estereotipos que tienen, ¿qué creen qué papel tiene por lo menos los medios de comunicación con respecto a ese refuerzo de esas creencias que ustedes tienen? Las noticias, todo eso pues que pasan todos los días con respecto a la inmigración y todo eso, ¿qué papel juega, digamos, en las creencias que ustedes tienen? Pues yo siento que las noticias se limitan a dar la noticia, pero son neutros, o sea, no, como cuando uno está impotente, ¿no? Ante tanta migración hacia Colombia sin ningún control. Pero bueno, digo es por lo menos que día a día en las noticias dan con respecto a la inmigración muchos fenómenos, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, se perdió algo, hubo guerra, hubo problemas entre vecinos y todo eso, estoy divagando porque no sé. ¿Han tenido como esa experiencia de ver en noticias alguna experiencia con respecto a los inmigrantes? Sí. Sí. Por ejemplo, aquí en Palmira, ¿no? Un tiempito que todo eran robos, asesinatos, y uno iba a ver la noticia y eran venezolanos. Y no eran ni siquiera de acá, eran venezolanos. Entonces, ¿eso reforzó las creencias? O sea, no, pues, es que, pues personal, a mí, o sea, no los odio ni me han hecho nada, pero, o sea, que se queden en su país. Las noticias, lo que pasa es que lamentablemente las noticias de nuestro país son muy sensacionalistas y con el respecto a la emigración de los venezolanos hacia nuestro país se aprovecharon mucho de la pobreza, de que ellos cargaban niños, de que el viaje a pie, pasando fronteras, y se volvió como sensacionalista, lo volvieron una novela. Ya nos vendieron a nosotros como esa pobreza de ellos. Ese es como respeto a mi opinión con respecto hacia las noticias colombianas. Ok, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que son los oficios o labores
que generalmente desempeñan los inmigrantes venezolanos en Colombia? Construcción, obras civiles. Oficio varios, amas de casa, empleadas domésticas. Por ahí he escuchado que la prostitución también. Sí, es. También muchas veces ponen en los semáforos a pedir, ponen la cara de los niños a pedir. Ok. O a vender dulces, chicles. O sea, con respecto a eso no conocen de pronto. Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en el aeropuerto y conocí gente venezolana muy triste, empresarios, que sé que tuvieron mucho poderío allá, pero no en Colombia. No se iban a traer a Colombia. O sea, la pobreza no para acá, pero los grandes ejecutivos, los grandes empresarios no se iban para Colombia. Buscaron países como Estados Unidos, Europa, países más desarrollados. Y yo hablaba con ellos y con el dolor del alma, pero pasaban por Colombia y nos halagaban, decían que era un país muy bonito, pero invertían en otro lado. O si invertían, vienen e invierten, pero no viven en Colombia. Preferían irse a vivir a otros países, pues, diferentes. O hay algunos que, por ejemplo, les dio por emprender, ¿no? También con sus comidas de allá, por ejemplo, las empanadas venezolanas, el punto de ahora, por ejemplo, las arepas de choclo, que en el pie de la 14 también he visto que ellos son venezolanos y se llega muchísimo esa parte de venta. La gastronomía de ellos es muy buena y eso sí lo han aprovechado. No, o sea, en un porcentaje no muy representativo, pero sí, como te digo, con los empresarios, que hay gente que debió haberse quedado aquí. Claro. Pues si tienen su pueblo aquí, ¿por qué no invierten aquí? Entonces, ¿por qué si hacen empresa pero se van para otro lado? O sea, eso es lo que yo no me parece. O sea, lo que tú quieres decir es que las personas que vinieron acá fue por necesidad, más no por invertir. O sea, aquí llegaron las personas Hacer lo que hacían los colombianos del común. Entonces, ¿qué pasa? El maestro o el obrero aquí que cobraba lo justo, llega el venezolano, entonces ya acá cobra 500 y les cobran 100. Entonces eso afectó a mucha gente y esta gente también tuvo que emigrar por esa razón, por falta de oportunidades, porque ellos llegaron a ocupar. ¿Sí? Es que, lo que pasa es que por la fama pues ya los han ido otra vez, pero eso es lo que ha pasado con respecto a ellos. Bueno, alguien más de pronto va... Por ahí, yo escuché una vez, pasé por ahí. Entonces escuché un venezolano diciendo que nosotros teníamos que aguantarnos porque en un tiempo los colombianos no van a ganar buena plata en Venezuela. Entonces que por ese solo hecho, los colombianos teníamos que aguantarnos. Entonces, pues la verdad no estoy de acuerdo. No, porque el colombiano que fue a trabajar, Pero no a también pedir. los trataban mal. Claro, a nosotros nos ultrajaron. Mi mamá estuvo en Venezuela, ya vivo con suerte, pero mucha gente fue maltratada. Es que la gran diferencia de lo que dice ella, porque yo la viví, la gran diferencia fue que nosotros fuimos a aportar, ¿ya? Fuimos a hacer un poco más grande lo que era Venezuela, pero ellos vinieron acá a hacer todo lo contrario. Yo hablo con compañeros que son venezolanos con los que yo trabajo y entramos de manera polémica. Y yo les digo, yo viví esa inmigración, la viví, pero mi pueblo a tu pueblo fue invertir, a ganar y hacer más grande tu país, pero tú cuando vienes acá no lo haces. Vienes yo hablo muy de frente y ellos me entienden bien. Ustedes vinieron acá a mendigar porque si un obrero gana 50,000 pesos diarios y tú le vas a quitar 40 por ganarte 10, ¿quién está mendigando? Se quedan callados y es así. Lo que pasa es que el gobierno, o sea, por lo que yo he escuchado, el gobierno de allá como que los tenía un poquito mal acostumbrados. Exacto, eso O es sea, cierto. si usted tiene 3 bebés, por 3 bebés Ajá. respondía. Aquí no. Sí, sí, sí. Aquí usted tiene un bebé y tiene que responder. Usted, el papá y la mamá. En cambio allá no. He escuchado por ahí gente, porque no tengo amigos ni amigas venezolanas, la verdad, que tengo 4 y por cada uno me dan buena plata. Entonces, para ellos eso es de negocio. Y es cultura, porque hay mucho niño que nació ahorita. Y ellos hace como 5, 7 o 10 años y medio. Pero es que aquí en Colombia no. Entonces, ¿por qué siguen trayendo muchachos si no, aquí vieron que aquí no es?
Entonces es como el chip del chip, procrear y procrear y procrear. Bueno, ¿alguien más de pronto con respecto a eso? Bueno, la cuarta, bueno, una de las preguntas es, ¿estás de acuerdo que las personas de nacionalidad venezolana residentes en Colombia tengan las mismas oportunidades laborales, sociales, económicas, entre otras cosas, que las personas que pertenecen a este país y por qué? Residentes, con permiso, con papeleo, sí, porque van a pagar impuestos, porque ellos van a pagar los mismos, los gastos que nosotros tenemos, y porque ellos ahí sí van a cobrar lo legal. Entonces ya un empresario ya no lo va a explotar y ya no le va a quitar la cuchara a un colombiano. Entonces saben que si contratan a un venezolano va a tener los mismos beneficios que el colombiano. Entonces no va a haber ese desequilibrio a la hora del pago. Entonces eso es un beneficio para nosotros. ¿Sí? Que los legalicen, que paguen sus impuestos y que a ellos les den el aporte legal como cualquier colombiano. Porque así, entonces la balanza no va a estar más de un lado que el otro. No sé ustedes qué piensan. No, yo estoy totalmente de acuerdo también. Sí, o sea, los que tienen la documentación legal aquí en Colombia, igual merecen la misma oportunidad que cada uno de nosotros, pero así como merecen la oportunidad laboral, que paguen el mismo impuesto que estamos pagando nosotros. Y que judicialice a los que actúan de mala forma. Que haya la misma situación en el colombiano, todo el ladrón venezolano también. Si la embarró, pues pague con los mismos beneficios, o si no, deporte. Y en el caso por lo menos de aquellas personas que no tienen permiso. Doña Blanca, un momentico que estamos por acá ocupados. Los que no tienen el permiso, Un no, momentico que estamos deportación. ocupados, doña Blanca, ahorita la llamo. Deportar. Que los deporten, los que no tienen documentos legales, no son aptos para estar en un país. Está en otro país, está ilegal, y lo coge migración, lo deporta. Pero aquí andan como perros por su casa, les alquilan, les dan los mismos beneficios, entonces aquí va. Bueno, con respecto a esto, bueno, ¿hay alguien que quiera decir algo más sobre eso? No. Censar, porque hay una superpoblación. En ciertas ciudades hay una superpoblación. Para mí, el censar cuántos emigrantes tenemos aquí. Bueno, una pregunta es si tenemos el conocimiento, ustedes tienen el conocimiento del por qué las personas, los inmigrantes venezolanos tuvieron que tomar esa decisión y si están de acuerdo con eso. Pues lo que yo conozco es porque pues, en Venezuela hubo trató de ser una guerra civil, ¿ya? Y el gobierno a partir de Chávez y este otro señor Maduro se aprovecharon pues de los recursos y de la economía venezolana para su beneficio propio, dejar al pueblo venezolano por el piso, ponerlos a irse a otros países a progresar, ya, o a trabajar. Entonces para mí ese es el concepto de por qué ellos tuvieron que emigrar, porque pues, este par de señores robaron a Venezuela, robaron sus economías, robaron su dinero, robaron todo lo que tenían en las arcas para beneficio propio. Una dictadura, o hay una dictadura. Entonces era muy difícil para ellos porque ya perdieron derecho a libertad de expresión. Y que el venezolano no, al caso diferente de nosotros, que nosotros nos levantamos. O sea, el pueblo oprimido aquí en Colombia en ciertas partes se levanta y protesta. Así los maten, ellos no. Ellos agacharon cabeza, la dictadura les cogió ventaja. El hambre no espera. El hambre no espera, solo les tocó. Bueno, ¿cómo pueden, todo eso que hemos hablado, cómo pueden estos estereotipos afectar a las personas en su vida diaria? Estoy hablando de los, tanto pues a nosotros como colombianos, como a los venezolanos, en su imagen y en sus oportunidades en el desarrollo personal y profesional. O sea, esas creencias y estas, digamos, de alguna forma son limitantes, pueden afectar la vida del venezolano y del colombiano en este país. Pues yo pienso que les han dado pues mucho, o sea, les han dado beneficios. Pues no sé, no manejo muy bien el tema, pero
Organización de las Naciones Unidas, algo así, manda como un dinero para unos mercados que, bueno, está bien, tienen bebés, pero pues es plata que se puede invertir en, porque es que aquí en Colombia también hay gente de bajos recursos. Entonces, pues, no sé, ese es mi punto de vista. De pronto no entendieron la pregunta y la vuelvo a... Sí. Bueno, es que la hicieron como muy... ¿Cómo pueden afectar las creencias? Bueno, todas las creencias que ustedes tienen con respecto a la inmigración venezolana en la calidad de vida que ellos tienen aquí. O sea, si una persona venezolana se te acerca a ti a pedirte trabajo o quiere arrendarte una casa, ¿cómo afecta esa perspectiva que usted tiene de él en lo que él puede conseguir con respecto a usted? O la calidad de vida que puede tener aquí en Palmira o en Colombia como tal. Ya te entendí. Lo que pasa es que el concepto que nosotros, digo general, colombiano tiene hacia el venezolano, es que son, como decimos en el ámbito popular, muy arrecostados. ¿Ya? Esperan de nosotros lo que el gobierno de ellos les brindó en un tiempo, ¿ya? Y que ellos tienen un mal vivir. O sea, eso es lógico, si sea el mejor universitario, sea el empresario o el que sea, todos en general, y lo digo por experiencia, porque tienen un mal vivir. O sea, lo digo porque nosotros ya lo vivimos, nosotros ya lo vimos. Tú le arriendas un apartamento a una pareja venezolana, a la vuelta de un mes está el papá, la mamá, los hermanos, los cuñados, todos viviendo en un mismo cuarto. Se amontonan, ¿ya? Y el uno sostiene el otro sostiene el otro, el otro sostiene el otro, así sucesivamente. Entonces el concepto mío hacia ellos es eso, tienen un mal vivir. O sea, no son organizados, son demasiado limitados para su vivir como personas. O sea, y con esto no quiero decir de que seamos nosotros los colombianos lo mejor de lo mejor, o que nosotros a ellos tengamos que marginarlos, o tengamos que verlos como bichos raros. No, ellos tienen ese problema del vivir. O sea, ellos tienen el concepto de que si yo quepo aquí, aquí cae toda mi familia. Y así todos vivamos en un cuadrito, todos caemos en el cuadrito. Ese es el concepto propio que yo tengo hacia ellos. Exacto. Pues lo que yo Liliana, ¿cómo afecta? ¿No? A ver, enfocando tu pregunta. Al venezolano lo afecta porque ya hay una imagen negativa, desafortunadamente totalmente negativa. Puede venir el mejor, pero ya usted, el concepto de ellos generalizado es, son malos, son ladrones, son todo lo que se ha dicho acá. Entonces a ellos les afecta porque van a tener menos oportunidades, ellos van a vivir más hambre y más necesidades. ¿Cómo nos afecta a nosotros como colombianos? La misma situación, ¿sí? Que cada día, como te digo, ellos nos están restando a nosotros espacios, nos están restando oportunidades laborales, un gobierno que puede invertir más en nuestros hijos, en nuestra cultura, en países olvidados como el Quindó, Chocó, en el campo hay mucha gente olvidada, mientras le dan a esta gente porque no montan escuelas en los corregimientos, o sea, se pierde mucho recurso y como por ahí está puesta la política, entonces afecta al colombiano, pero también afecta al venezolano, ¿sí? De los dos lados, igual pues de una manera negativa. ¿Tienen de pronto, están de acuerdo o no están de acuerdo o tienen algo que de pronto que agregar con respecto a la situación de pronto de vida que tienen los venezolanos? Todo esto, como les vuelvo a repetir, son estereotipos que se han formado alrededor de muchos años, porque yo creo que por ahí 2 décadas más o menos de esta situación, así como nosotros, o bueno, los colombianos estuvieron migrando a otros países, que también hay estereotipos con respecto a la forma en cómo los colombianos viven. Creo que ya uno más o menos sabe que es que el que vive enseguida es colombiano, entonces es bulloso, le gusta la rumba, no le gusta, o sea, más que todo es como es, o las mujeres son así o los hombres son así. Entonces, esto lo digo pues con el fin de que entendamos la siguiente pregunta, ya viéndolo un poco más, no tanto para los venezolanos, sino también nos pongamos en los zapatos de ellos como colombianos. Entonces, dices, ¿cómo podemos desafiar
y combatir los estereotipos en nuestra sociedad, o sea, esas creencias. Cómo podemos, esas creencias muchas veces son prejuicios, se convierten en prejuicios, ¿sí? Entonces, cómo nosotros como colombianos podemos desafiar esos estereotipos que se han formado para nosotros y también para los venezolanos. Tener un poco más de cultura, o sea, aprender con respecto al otro. En este caso, los venezolanos, aprender de su cultura. La cultura en Venezuela, aunque no lo crean, es muy rica igual a la de nosotros, ¿ya? Y aprender de ellos, lo bueno, para quitar ese estereotipo de que el venezolano llegó a invadir, llegó a quitarnos el trabajo, llegó a quitarnos muchas cosas de nosotros. Debemos de ver también nosotros el lado positivo, ¿ya? Su cultura, su música, su religión. Son personas que creen mucho en la religión. Eso sí, tengo yo el concepto de ellos, que son muy, muy católicos y que tienen una cultura similar a nosotros, pero en diferentes cosas no nos parecen, y aprender de ellos. O sea, Culturizarse. es como que lo que puedo entender, me corriges, es como que también hay que tener los estereotipos positivos, no solamente los estereotipos negativos. Es como ya darle más importancia a eso. Exactamente. Creo que la empatía empezaría por culturizarlos a ellos. O sea, ellos son los que deben de acogerse a nuestra cultura. O sea, yo no puedo pretender llegar a tu casa, aquí entonces yo vivo así, es que yo ando descalzo, no es que aquí se hay que andar con zapatos. O sea, yo digo que ellos son los que hay que culturizarlos. ¿Cómo? Legalizándolos, y el que no esté legalizado y no se acoja, tiene que ir. Porque tú vas a Estados Unidos y el que es emigrante legalizado, ¿qué tiene que hacer? Empezando de aprender el nacional. Tiene que aprenderse la cultura, tiene que leer cultura para que le den un documento. Entonces, ellos tienen que también entender que están en un país extranjero y ellos tienen que como acoplarse a las normas de nosotros. Igual, obviamente, así mismo puede uno tomar lo bueno que ellos nos traen, como su gastronomía, que yo sé que es muy buena, ¿sí? O sea, eso es de lado y lado. Pero para mí, a ellos son los que hay que culturizar, que no estén en el higo, hay que planificar, ¿sí? Entonces, pero legalizarlos, de otra manera no se puede hacer, porque si hay 10 legales y 30 ilegales, esos otros 20 no van a tener la oportunidad de culturizarlos. Por ejemplo, ya los colegios públicos tienen muchos niños venezolanos. Más fácil esos chicos se acoplan a la vida colombiana y viven felices con sus colombianos y tienen amigos de la misma rango de nosotros, como los que hay que no voltean cuadra porque no son niños legalizados. Entonces yo pienso que es eso de lado y lado, culturizarlos a ellos son los que tienen que colocar a nuestra cultura y nosotros tomar lo que tenemos de ellos, lo bueno de ellos. Y con respecto, por lo menos tú mencionas algo que es culturizar, por medio de, o sea, ¿qué medios se pueden utilizar para culturizar a los inmigrantes venezolanos? Pienso yo, para que usted sea legal, tiene que, como mínimo, hacerse nacional, que es historia patria, ¿no? Lo que uno decía antes de colegio. Entonces, una persona adulta que tiene que venir para que pase un examen, una prueba, ¿sí? Tomando el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, porque mi hermano vive allá y a eso le tocó. Ellos tienen que leerse todos los currículos legales de un país, todas las cláusulas legales de un país. Entonces, eso es una manera de pronto de ellos meterlos en el mundo a nosotros y que tengan sus derechos y sus deberes, ¿no? Sus derechos y sus deberes. Entonces, esa es la manera que yo veo más viable para que ellos se culturicen. Pero yo digo que ahí tiene culpa también el gobierno colombiano, obvio, porque el gobierno colombiano tiene que empezar por legalizar a toda esa gente. Y los que no se acoplen, No, yo no sé, no puede ser nuestro país. Bueno, ¿alguien más de pronto va a aportar algo? Bueno, con respecto al grupo, bueno, a este grupo focal y todo, podemos sintetizar la importancia que es la educación a la hora de pronto que los venezolanos tengan una mayor aceptación, que se rijan a las normas. Estoy como
ustedes me dicen si de pronto estoy equivocada, es de acuerdo a lo que ustedes han dicho, que pueden tener las oportunidades y pueden ser aceptados siempre y cuando cumplan, obviamente, nuevamente repito, con las normas y respeten también la calidad de vida que tienen las personas aquí, las formas de vida que tienen. Otra de las situaciones es que esa perspectiva que tienen de la inmigración venezolana va a cambiar a medida que ellos cambien sus comportamientos, ¿no? A medida que de pronto las personas o los colombianos también cambien la forma de percibir y no dejarse llevar solamente por los estereotipos que se han convertido en prejuicios, ¿sí? Porque cada uno de ustedes, según pues, los que dijeron, conocen unas personas que también han tenido buenas acciones, ¿no? Y también entender que estos estereotipos pues también pueden generar en las personas pues rechazo simplemente por pertenecer a un grupo determinado, en este caso serían los venezolanos. Entonces agradezco la participación de cada uno de ustedes por su tiempo, por la manera estructurada en que respondieron y quiero decirles pues que esto me va a servir a mí como futura psicóloga para una intervención psicosocial con respecto a todo lo que ustedes hablaron. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, qué bien. qué bien. Hasta luego.